Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Son las palabras que introducen nuestro texto de hoy, en Primera de Pedro. Este es un hombre, Pedro, que nos está diciendo, domínense a ustedes mismos y manténganse alerta, como si él lo hubiera hecho muchas veces. Él nos va a hablar acerca de un tema que es sumamente importante a través de toda la Biblia, pero específicamente en esta parte de la Biblia, y es la santidad. Y por eso Él nos está diciendo, sepan dominarse, manténganse alerta. La santidad es muchas veces vista eh, como un estado mental, como un ideal de un cristiano. Es vista tan lejana porque nos ha sido pintada como algo tan lejano, como algo tan inalcanzable, que muchos de nosotros nos hemos rendido ante la posibilidad de adquirir santidad, de ser santos. Los santos que conocemos están impresos en libros o expuestos en algunos lugares específicos de algunas iglesias. Los santos que conocemos es gente que ha posiblemente ya muerto y cuya trayectoria y también eh, cuyo nombre ha estado en un nivel tan alto de acuerdo a nuestro estándar humano que nosotros nunca podríamos llegar allá. Se nos ha sido pintado un santo como un personaje bíblico que ha tenido experiencias directas con Dios para hablar con Él, que ha visto cosas, que ha sido testigo de apariciones y revelaciones de parte de Dios. Y entonces la santidad se hace tan inalcanzable, se hace algo, se convierte en algo tan abstracto, algo que no podemos alcanzar, que nunca podríamos alcanzar, que muchos de nosotros nos hemos dado por vencidos en el camino para poder alcanzar santidad o por lo menos entenderla. Hoy yo no pretendo entender santidad a través de lo que vamos a estudiar. Hoy pretendo darnos a todos nosotros una, una bebida de agua refrescante acerca de este tema. Porque si usted dice seguir a Cristo, persona que ha empezado a seguir a Cristo, que ha decidido seguir a Cristo, debería tener un concepto claro de lo que significa la santidad. Primera de Pedro. Estamos leyendo en el capítulo 5 de los versículos 8 al 14. Únase a mí con su Biblia, con su aparato electrónico, con lo que tenga. Vamos a ver qué significa esto de la santidad en estos pocos versículos que Primera de Pedro nos va a revelar. Y empieza diciendo, practiquen el dominio propio, las palabras con las que comencé, y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. A Él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. Con la ayuda de Silvano, sigue diciendo Pedro, a quien considero un hermano fiel, les he escrito brevemente para animarlos y confirmarles que esta es la verdadera gracia de Dios. Manténganse firmes en ella. Y nos está dando palabras clave a nosotros para recordar lo que quiere decir resistir al maligno y al mal. Dominio propio, mantenernos alerta, resistir, mantenernos firmes, ser fuertes, ser firmes, ser estables, ser restaurados y aún sufrir un poco de tiempo. Estas son características que nos está dando Pedro en su carta de Primera de Pedro. Un par de conceptos
que tenemos que ver antes de comenzar a hacerlo un poco más práctico para nuestra vida. Si está conmigo, si le parece, tome sus notas. Vamos a empezar a escribir. La primera cosa, yo creo que Pedro nos está diciendo, conócete a ti mismo. Si quieres conocer cómo va a funcionar la santidad en tu vida, tienes que conocerte a ti mismo. Algunos de nosotros no nos conocemos quizás lo suficiente como para saber cómo vamos a lidiar con la tentación, con el pecado y con la santidad, el proceso de santidad en nuestra vida. Pedro entiende que conociéndonos a nosotros mismos vamos a tener dominio propio. Practica el dominio propio. Conócete a ti mismo. Número 1, practica el dominio propio. Pedro entiende de esto. Algunos de nosotros tenemos como excusa es que no pude aguantarme. Usted sabe, con las tentaciones básicas de la vida, no pude aguantarme a comerme el helado. No pude aguantarme para comer más. No pude aguantarme para tirarme a la alberca o a la piscina o al mar o al agua. No sé. Pedro sabe de lo que él está hablando con esto, porque su insistencia a no querer ver a Jesús morir, no pudo aguantar esa insistencia y trató de convencer a Jesús de no ir a la cruz. No pudo contenerse, no pudo aguantarse al jurar que nunca iba a dejar a Jesús. No dejó que sus palabras eh, eh, no se permite a sí mismo quedarse callado. Más bien, lo que hablábamos la semana pasada, el no hablar más de la cuenta. Su ira le cortó la oreja a un hombre, su miedo negó 3 veces a Jesús, por su sueño se quedó dormido mientras Jesús oraba, por sus celos, al caminar en la playa le preguntó a Jesús, ¿y por qué Juan nos está siguiendo? No podemos contenernos muchas veces, porque alguien que no sabe contenerse nos está diciendo que el dominio propio es tan importante. Es por eso mismo, gente, porque él entiende lo difícil que es dominarse a uno mismo. Esta es la manera de responder a diferentes situaciones. Es la manera donde vemos al Espíritu Santo actuar en nuestras vidas de primera mano. Es lo que el Espíritu Santo hace. Nos hace o tener un carácter explosivo o tener paz en medio de las situaciones y en medio de cómo tenemos que actuar en las situaciones. Es como cuando tenemos un altercado con alguna persona o cuando sabemos que alguna persona nos ha hecho daño sin nosotros habernos dado cuenta, ahora sí me va a escuchar, ahora sí me va a oír, porque yo no dejo que nadie se meta conmigo. Y explotamos y no sabemos cómo dominarnos a nosotros mismos, no sabemos cómo dominar nuestras palabras, no sabemos cómo dominar nuestros pensamientos. Se presenta en la forma de responder a nuestros deseos. Usted sabe, algunos decimos, no puedo vivir sin chicharrones, no puedo vivir porque quiero. Esta es la manera que como, en nuestros sentidos, afecta a nuestros sentidos directamente. Otros dicen, es que es imposible dejar de fumar. Y ataca directamente a nuestros vicios. No podemos aguantar antes de casarnos, dijo la pareja, porque su deseo físico de lujuria no se los permitió. Otros dirán, es que yo necesito comprar ese carro, porque su deseo de tener más, de avaricia, lo hace llevarlo ahí. Es más, algunos de nosotros, como hablaba la semana pasada, no podemos aguantarnos al deseo de darle de bibliazos a la gente por la cabeza para meterle la palabra de Dios a la fuerza. Esta es la primera parte que Pedro nos está diciendo. Si usted se conoce a usted mismo lo suficiente, usted va a saber cómo aguantarse. Va a saber cómo tener dominio propio. Esta es la pregunta. ¿Usted sabe reconocer esas áreas donde que están dominando su vida para llevar a cabo decisiones a la ligera? ¿Usted sabe cómo dominarlas y reconocerlas? Esta es quizás mi primera sugerencia para usted hoy. Aprenda a dominar esas áreas, pero más que nada, aprenda a reconocerlas antes de saber dominarlas. Porque si no las reconocemos, no vamos a poder dominarlas. Eso va a depender mucho de usted, pero también Dios. Él dice que el Espíritu Santo nos va a dar la salida para poder dominarnos a nosotros mismos. El dominio propio es un fruto del Espíritu Santo. Y un fruto del Espíritu Santo es la consecuencia lógica de lo que hace
la vivienda del Espíritu Santo, el hecho de que el Espíritu Santo vive en mi corazón, pero también el hecho de que yo me he rendido a Él. Seguir a Cristo cada día es la manera más práctica para aprender a practicarlo. Es, como un ciclo. Yo sigo a Jesús, puedo practicar santidad. Yo practico santidad y aprendo cada día más a seguir a Jesús. En fin, dominio propio, la primera cosa. La segunda cosa es para conocernos a nosotros mismos, que lo que dice Pedro en sus primeros versículos es mantenernos alerta. Mantente alerta. Y Pedro entiende de qué se trata no mantenerse alerta. Usted ya lo vio, a él se durmió mientras Jesús estaba orando. Él les dijo, velen conmigo, estén conmigo, quédense conmigo en oración. ¿Qué hace Pedro? Se echa a dormir. Se quedó completamente dormido. También Jesús descuida su atención, no está alerta cuando Jesús lo llama a caminar sobre el mar. ¿Recuerdan el incidente? Está la tormenta. Jesús viene caminando sobre el mar. Ellos se asustan, dicen, uy, es un fantasma. Cuando se dan cuenta que es Jesús, Jesús le dice a Pedro, ven, bájate del barco, camina sobre el mar. Y Pedro pierde su atención en Jesús, pone su atención en la tormenta. Muchas veces Pedro tampoco le pone atención a las palabras de Jesús. La autoridad que tiene Pedro para decirnos, mantente alerta y mantente en control de ti mismo, es porque él sabe lo que significa no tener ninguna de esas dos cosas. La capacidad que tenemos para ser santos es nuestra falta de santidad. Eso es lo que nos va a ayudar a entender que necesitamos santidad en nuestras vidas. Porque estamos más pendientes de lo visible, de lo que nos llama la atención inmediatamente o en el momento. Y muchas veces sabemos más de cómo se comporta la gente o las celebridades o los políticos que cómo se comporta Dios. Y esa es la clave de la santidad. Entender cuáles son las prioridades de Dios para que sean mis prioridades. Estamos alertas al clima, a las finanzas, a COVID, al valor de las propiedades, a la moda, póngale nombre. ¿En qué estás más alerta? Porque algunas veces estamos más alerta de cosas externas de que lo que está pasando en nuestro corazón. El teléfono nos distrae, Internet nos distrae, Facebook nos distrae. Esta es la era del entretenimiento, es la era de las distracciones. Mantente alerta, nos dice Pedro. Colosenses 3, 2 y 3 dice, concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Has podido reconocer alguna vez? ¿Te has puesto a pensar qué es lo que captura tu atención más rápidamente? ¿Qué es lo que te hace perder tu atención en las cosas de arriba y poner tu atención más en las cosas de la tierra? Posiblemente ahorita mismo, mientras estás escuchando esta frase, no estás poniendo atención al sermón. Y está bien, es parte de nuestra naturaleza pecaminosa. Y es parte de nuestra atención que está completamente en todas partes. Y es que muchas veces estamos más enfocados en lo que se ve que en lo que no se ve, en lo visible que en lo invisible. Lo invisible es parte de lo que Dios está haciendo en nuestra vida, en nuestra mente, en el cambio que está realizando interiormente. Lo invisible es lo espiritual, que es una realidad que muchas veces no entendemos y no vemos, pero que es cierta. Y es ahí donde la lucha está más fuerte. Porque nos dice el mismo Pablo que hay una lucha que tenemos y no es con carne, no es con sangre, es contra potestades espirituales que no se ven. Enfócate más en lo que no se ve, en la guerra espiritual que estás llevando a cabo. Porque hay que estar pendiente de tu vida. Y es porque hay un enemigo. Si hay una guerra, quiere decir que hay un enemigo. Desde que comenzaste a seguir a Cristo, esta es una pregunta para todos,
¿Qué herramientas has adquirido para estar más atento, para mantenerte alerta? ¿Has adquirido alguna? ¿O el Evangelio solamente ha llegado a llenar espacios de comodidad en tu vida? Porque el Evangelio quiere decir incomodarse. Cuando uno está alerta, está incómodo. Uno no puede estar alerta y estar cómodo al mismo tiempo. No puedes estar sentado viendo la televisión y estar alerta para otra cosa, porque no le vas a poner atención a la película. Es un estado de incomodidad frecuente. En realidad, estar alerta requiere incomodarse. ¿Por qué? Porque la santidad incomoda. En un mundo donde queremos estar cómodos, donde todo tiene que ser para nosotros, donde todo me sirve a mí, en el mundo de cajeros automáticos y de cuentas bancarias por internet que son completamente inmediatas, nosotros no queremos incomodarnos. No queremos buscar un espacio donde digamos, aquí no estoy cómodo. Cuando decimos aquí no estoy cómodo, decimos tengo que moverme de aquí para sentirme cómodo. La santidad incomoda. Relajar los músculos está bien en términos humanos. En términos espirituales, relajar nuestro cerebro puede ser fatal. Ese es el grado de importancia que tiene la santidad en nuestra vida. El mejor momento para estar alertas es cuando creemos que no debemos estarlo. Porque es ahí cuando va a venir el enemigo y nos va a encontrar descuidados y nos va a encontrar de espaldas y nos va a atacar. Estar alerta significa saber dónde estamos demasiado cómodos para buscar incomodidad. No me malinterprete, no le estoy diciendo que usted tiene que vivir una vida miserable. Eso no es lo que estoy diciendo. No estoy diciéndole que tiene que, que olvidarse de las vacaciones de este año, olvidarse de las cosas que le agradan. No, un ser humano completo como Dios lo concibe es un ser humano que vive intensamente, aún aquí en la tierra. Pero posiblemente estar alerta va a tener que incomodarnos a la hora de evaluar las cosas que creemos que son normales en nuestra vida. Entonces vamos a entender que tenemos ahora que evaluar el tipo de música que escuchamos. ¿Por qué escuchamos ese tipo de música? ¿Por qué le ponemos atención? ¿Por qué no le ponemos atención más bien a las letras de las canciones que escuchamos? ¿Por qué no le ponemos atención a los lugares que acostumbramos, a las conversaciones que acostumbramos, a las personas con quien acostumbramos pasar tiempo, a los temas de las conversaciones que escuchamos? ¿Por qué no le ponemos atención a lo que mis sentidos, a lo que dejo entrar a mi vida de acuerdo a mis sentidos, a lo que escucho, a lo que veo, a lo que pruebo, a lo que toco, a lo que siento? ¿Por qué no le pongo cuidado y atención? ¿Por qué no estoy al tanto? ¿Por qué no estoy alerta a las cosas que dejo entrar a mi casa? A los programas de televisión que dejo ver a mis hijos, a los amigos que traigo a casa que pueden influir a mis hijos. Estamos en guerra. Ya lo dije antes, Efesios 6:12. Nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan a este mundo de tinieblas, potestades espirituales, fuerzas espirituales malignas en todo el cielo. ¿Estás alerta? ¿Estás dominándote a ti mismo? Esa es la primera parte. A veces no nos conocemos a nosotros mismos. La segunda parte es que también no solo tenemos que conocernos a nosotros, tenemos que conocer a nuestro enemigo. En una guerra necesitamos saber en contra de quién estamos peleando. Pedro nos da dos ideas de quién es el enemigo. Número uno, acosa a su presa. El enemigo acosa a su presa, anda como león rugiente, dice. Y ellos entienden lo que es un león rugiente, porque los cristianos en el primer siglo eran echados a los leones en el circo romano. Ese es el enemigo, esa es la comparación que está haciendo Pedro. Las tácticas de un león al atacar son muy parecidas a las tácticas del enemigo de nuestras almas, de Satanás. Número uno es camuflaje. El león se camufla en la hierba, en el espacio físico que tiene para poder atacar a su presa. Y eso quiere decir que a simple vista no se puede distinguir.
Nosotros hemos experimentado ese camuflaje muchas veces del enemigo, el enemigo. No lo podemos ver porque no se distingue. Es tan conocido. Una vez más, voy a volver a la comodidad. Estamos tan cómodos viendo el paisaje como tal que no sabemos identificar al enemigo de solamente el camuflaje. Otra cosa que hace el león, se pone contra viento. Recuerde, el camuflaje tiene que ver con nuestra vida, con nuestros sentidos. La tentación viene a través de nuestros sentidos. Con vista no podemos verlo porque está camuflado. Con nuestra nariz no podemos olerlo porque está en contra del viento. No podemos olerlo. El león se posiciona de tal manera que la presa no pueda olerlo mientras está ahí, porque los leones son bien cochinotes, bien hediondos, no huelen bien este tipo de animal. El enemigo hace lo mismo, está en lugares donde no podamos percibirlo, que está ahí. El león también viene en silencio para atacar a su presa. No se escucha su presencia. Una vez más, nosotros no estamos lo suficientemente atentos, con los oídos abiertos, con los ojos abiertos, con nuestros sentidos abiertos. El león está en el lugar menos pensado. El enemigo también. El acoso es efectivo cuando la presa no se da cuenta que está siendo acosada. Usted se da cuenta cuando el enemigo lo está acosando. Usted se da cuenta, está sumamente atento al momento en que el enemigo le habla al oído, lo toca suavemente, le pone algo atractivo a sus ojos para que usted caiga en la tentación. Y es que él se confunde con las cosas normales de cada día. No está necesariamente en las grandes tentaciones que podemos reconocer. Usted sabe, siempre estamos pensando en los grandes pecados, que son los que verdaderamente nos apartan de Dios. No, no, no. Él está en las cosas más pequeñas. Acecha en cosas que parecen normales para nosotros, en las cosas que se han convertido muy cómodas para nosotros, en aprovechar la desventaja de alguien para poder aprovecharnos y ganar, en mentir para ganar más o para no quedar mal, en esa pequeña mentira blanca que usted le ha dado a sus hijos o a su esposo, a su esposa, al trabajo, en ofender para tener la revancha, en mirar las cosas que no debemos, en hacer clic en el website que no tenemos que hacer clic, en tomar lo que no nos pertenece, en robar el tiempo que no es nuestro o en defraudar al gobierno. Esas son las cosas que uno ve como normal. Es que usted no sabe porque yo soy inmigrante y tengo que hacer cosas para poder sobrevivir. Estoy de acuerdo con eso. Esas cosas te están poniendo más cerca de la santidad o más cerca de la comodidad. Si no sabemos contra quién luchamos, si no entendemos lo sutil que es el enemigo en nuestras vidas, ya hemos perdido la guerra. Tenemos que conocer al enemigo, definitivamente, porque acosa a su presa y número dos, devora a su presa, no solo la acosa, también la devora. Eso significa que caemos en la trampa, que estamos devorados por las decisiones, por las acciones del pecado. En Lucas 22 Jesús le dice a Pedro mismo, a este Pedro que está escribiendo, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe, porque Jesús es el autor y consumador de la fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Y entonces en ese mismo momento Pedro se vuelve y una vez más, instantáneamente replica, estoy dispuesto a ir contigo, tanto a la cárcel como a la muerte. Y Jesús le dice, es más que eso, es más que solo hablar a la ligera, es más que solo responder espontáneamente. Hoy mismo, antes de que cante el gallo, le dice Jesús, esta es la noche antes de morir, Jesús, me vas a negar 3 veces. Una mentira, una ofensa diaria, una mala palabra hacia alguien, un mal pensamiento, escuchar lo que no debemos, mirar lo que no debemos, se puede convertir en algo muy normal cada día. Y no nos estamos dando cuenta que estamos siendo devorados.
por el enemigo. Es más, déjeme llevarlo un nivel más alto. Ser devorado por el enemigo puede convertirse en algo normal. Porque usted puede estar pecando y sabiendo que está pecando y se da cuenta de ello. Está consciente de que está ofendiendo a Dios y está bien para usted. Sigue haciéndolo. Hay dos opciones en este sentido. Nos damos cuenta y aún así caemos en la trampa. Y recapacitamos después. Y Señor, perdóname, y nos damos con la piedra en el pecho. Esa es la primera opción. La segunda opción es, nos damos cuenta y lo evitamos. Y no caemos. Y nos autonegamos. La primera, recapacitamos después. En la segunda, recapacitamos antes. ¿Ve la diferencia? Siempre hay que recapacitar. Siempre hay que pensar y hay que sentirse mal y arrepentirse. Cuando caemos en la trampa nos arrepentimos después. Cuando no caemos en la trampa, cuando nos damos cuenta, nos arrepentimos antes. Siempre hay arrepentimiento. Todos somos acechados y todos hemos sido devorados en algún momento de nuestra vida. Y para justificarlo creamos escalas, un pecadómetro. Y entonces decimos, no, pero a mí solo me mordió la mano y está bien. No, pero a mí solo me mordió el pie y está bien. No, pero al hermano, mira, el pecado lo devoró completamente. Por lo menos a mí es solo. Y entonces creamos escalas, nuestro propio estándar. Y esta es la cosa. El estándar humano de santidad es el que muchas veces seguimos nosotros y actuamos a través de él, en lugar de tomar en cuenta el estándar de Dios de santidad. El estándar humano tiene niveles que yo puedo alcanzar perfectamente porque se basa en lo que yo hago, en lo que yo puedo hacer para ser más santo. En el estándar de Dios es inalcanzable. No puedo, nunca podré llegar ahí. Solamente a través de lo que Cristo puede hacer en mí. Y es por eso que la santidad es un proceso. El pecado no devora parcialmente. Eh, Somos devorados completamente. Si a usted el pecado le mordió solamente un dedo, si a usted si no lo devoró completamente de acuerdo a los estándares humanos, si el pecado solamente le quebró una uña, usted ha sido devorado. Porque es en las cosas pequeñas que el enemigo va a causar las caídas más grandes. Es por eso que no solo tenemos que conocernos a nosotros, no solo tenemos que conocer al enemigo, tenemos que conocer el campo de batalla en donde estamos lidiando. Primera de Pedro, una vez más, vamos al capítulo 1, vamos a leer otro texto y de ahí vamos a empezar a cerrar con 3 puntos que nos van a dar una idea acerca de cómo poner esta santidad en práctica. Primera de Pedro 1, del 14 al 19. Búsquelo en su Biblia, por favor, y lea conmigo. Como hijos obedientes, no vivan conforme a los deseos que tenían antes de conocer a Dios. Al contrario, vivan de una manera completamente santa, porque Dios que los llamó es santo. Este es un versículo clave para recordar, porque Dios que los llamó es santo. Pues la Escritura dice, sean ustedes santos, porque yo soy santo. Este es Dios hablando, no Pedro. Si ustedes llaman Padre a Dios, que juzga a cada uno según sus hechos y sin parcialidad, deben mostrarle reverencia durante todo el tiempo que vivan en este mundo, pues Dios los ha rescatado a ustedes de la vida sin sentido que heredaron de sus antepasados. Tome en cuenta esta parte, heredaron de sus antepasados. Las herencias nos hacen vivir en comodidad. Una herencia tiene o conlleva, el concepto de herencia conlleva un concepto de comodidad. Si yo heredo a alguien algo, voy a estar cómodo, voy a sentirme cómodo con ello porque yo no me lo gané, solo me lo han sido, me lo traspasaron. Y eso es lo que está diciendo Pedro. Dios los ha rescatado a ustedes de la vida sin sentido que heredaron de sus antepasados.
Y ustedes saben muy bien que el costo de este rescate no se pagó con cosas corruptibles, con cosas que se pueden destruir, como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, que fue ofrecida en sacrificio como un cordero sin defecto ni mancha. Cristo había sido destinado para esto desde antes que el mundo fuera creado, pero en estos tiempos últimos ha aparecido para bien de ustedes. Por medio de Cristo ustedes creen en Dios, el cual lo resucitó y lo glorificó, así que ustedes han puesto su fe y esperanza en Dios. Si usted pone su esperanza en Cristo, en Jesús, usted está poniendo su esperanza en Dios. Ahora ustedes, al obedecer al mensaje de la verdad, se han purificado para amar sinceramente a los hermanos. Purificado, otra palabra que nos recuerda santidad. Así que deben amarse unos a otros con corazón puro y con todas sus fuerzas. Ese es un fruto de la santidad. Amor unos para con los otros. Pues ustedes han vuelto a nacer y esta vez no han nacido de padres humanos. Bendito sea Dios, ya no tenemos esa herencia inmortales, sino de la palabra de Dios que es viva y permanente. Entonces la herencia que vamos a recibir si nos santificamos es de la palabra de Dios, del mismo Cristo que es la palabra activa de Dios. 3 lecciones de santidad, basados en todo esto que hemos hablado. La primera cosa es, pecamos no solo por ser malvados, sino también por ser ignorantes. No solo pecamos por tener maldad en nuestro corazón, por el pecado que mora en nosotros, sino también porque muchas veces ignoramos quiénes somos nosotros mismos, ignoramos quién es nuestro enemigo. Déjeme ponerlo en una palabra que muchas veces no es muy mencionada en los círculos cristianos y es ingenuidad. Esa es la ignorancia de muchos de nosotros los cristianos. Somos ingenuos. Pablo en el libro de Romanos y en sus cartas siempre nos ha dicho, el pecado que mora en mí es lo que yo no quiero hacer, yo no quiero seguir pecando, pero sigo haciéndolo. Es ignorancia, es ingenuidad. No queremos pecar, pero seguimos siendo ignorantes acerca de cómo esta tentación llega a nosotros para poder introducirnos al pecado, pero también ignoramos las consecuencias, gente. Ignoramos qué es lo que va a pasar después de que nosotros pequemos. Y es por ingenuidad. Algunas veces lo ignoramos porque queremos ignorarlo, queremos evitarlo, no queremos pensar de que Jesús va a traer juicio a nuestras vidas. Él es gracia y amor, pero Él también es juicio. Muchos queremos solamente un Salvador, algunos de nosotros no queremos un Señor que nos diga qué tenemos que hacer y que nos juzgue por lo que hacemos. Y entonces creemos que la Biblia exagera las cosas, que la Biblia es demasiado seria en algunos aspectos. ¿Hasta dónde estás dispuesto a que te lleve tu ignorancia? ¿Hasta dónde estás dispuesto a ser un ingenuo en tu vida cristiana? Levítico 5:17. Si alguien peca haciendo algo que está en contra de los mandamientos del Señor, aunque no se dé cuenta, será culpable y deberá cargar con la culpa. Es por eso que la segunda cosa, la segunda lección de santidad nos va a llevar a entender un poco más de esto. La santidad evita el camino al pecado. Evita el camino al pecado. ¿Qué quiere decir esto? Si somos ignorantes de cómo es que estamos pecando, cómo es que no estamos siendo santos para el Señor, vamos a tener que evitar muchas cosas para estar al tanto, para estar pendientes, para estar alertas. Dios dijo en su palabra, en el texto que acabamos de leer, Dios no dijo, sean felices porque yo soy feliz. Algunos pensamos en la tentación como si Dios estuviera diciéndolos, está bien, puedes caer en la tentación para que seas feliz. Algunas personas al explicar su tentación a otras, les dice, bueno, es que yo creo que Dios quiere que yo sea feliz. Por eso me voy a ir a vivir con mi amante. Por eso voy a robar lo que tengo que robar. Por eso voy a seguir siendo, no siendo muy íntegro en mis negocios y en mis finanzas. Porque Dios quiere que yo sea feliz. Es el concepto equivocado del cristianismo. Dios no dijo sean felices porque yo soy feliz.
dijo, sean santos, porque yo soy santo. La santidad va a evitar el camino al pecado. Y esto no quiere decir necesariamente que tenemos que evitar personas, más bien tenemos que evitar lo que esas personas influyen en nosotros. Am, Muchas veces va a depender del camino que queremos tomar, del camino que nosotros decidimos tomar. Am, Algunas veces tomamos algún camino y decimos, nada me va a pasar si voy por este camino. Nada me va a pasar si entro a este lugar. Nada me va a pasar si voy a esta fiesta. Nada me va a pasar si escucho este tipo de música. Nada me va a pasar si empiezo esta conversación con esta persona en el lugar equivocado, nosotros dos solos. Nada me va a pasar si solamente ando curioseando con mi clic. Nada me va a pasar si rompo mi promesa con mis hijos. Y es que es esto. Yo creo que tenemos que entender esto. El camino al pecado está más en el corazón que en la carretera hacia Las Vegas. Yo espero que esté entendiendo esto. El camino al pecado está más abierto, más descongestionado, perdón, en mi corazón y en mi mente, porque la lucha, la guerra se vive en estas dos realidades. Es invisible y muchas veces pensamos que es muy visible. Y es por eso que nos convertimos en ignorantes, porque no lo podemos ver con nuestros ojos físicos, pensamos que no existe. ¿Cuáles son los caminos que debes evitar? ¿Cuáles son las calles por las cuales no quieres transitar? ¿Cuáles son esas avenidas por las cuales no debes caminar? ¿Cuáles son tus áreas débiles? Donde el enemigo tú sabes que te va a acosar más fácilmente. ¿Cuáles son esos rincones oscuros a través de los cuales no tienes que ir porque tú sabes que va a haber un peligro de tentación y de pecado? Evitar esos lugares es santidad. Y evitar esos lugares comienza en tu mente y en tu corazón. ¿Qué tal si haces un plan? Ya los conoces, escríbelos. Sé más eh, eh, intencional en eso. Agarra un papel, escribe, estos son los lugares que yo no puedo, a través de los cuales no puedo ir. Estos son los pensamientos a los cuales mi mente no tiene que acudir en algunos momentos. Estas son los sentimientos con los que debo tener más cuidado en mi vida. Cuando estoy triste, lo que hago cuando estoy triste. Cuando estoy contento, lo que hago cuando estoy contento. No sé, ¿cuál es su área? ¿Cuáles son los lugares donde sabes que no puedes pasar porque el enemigo te va a tratar de pescar, de acosar, derribar? Haz un plan. Santidad es el precio de la cruz. Es cargar mi cruz cada día. Es autonegación. No lo que yo quiero, es lo que Dios quiere. No es hacer mi voluntad, es hacer la voluntad de Dios. Me encantó esta frase que me encontré. El milagro más grande que Dios puede hacer es sacar a alguien corrupto de un mundo corrupto para ponerlo de vuelta en un mundo corrupto, manteniéndolo santo. Esta es la imagen del cristiano en el mundo. En cuanto al pecado, las consecuencias pesan más que la satisfacción y usted sabe de eso. El, el poder de un sentimiento es mucho menor que el poder del amor. El poder del amor nos va a hacer evitar lo que el poder de un sentimiento puede causarnos y las consecuencias que puede traer. Haga una lista de las consecuencias que le ha traído el pecado, con la lista de los lugares donde no tiene que ir. Haga una lista a la par de las cosas, de las consecuencias, las malas consecuencias que le ha traído pasar por ahí. El costo que has pagado por el pecado. Algunas veces nos gusta tentar a la tentación, pasando por los lugares que no debemos pasar, pensando las cosas que no debemos pensar, usando palabras que no debemos usar. Ya lo dije varias veces.
y decimos, a mí no me va a pasar. Soy muy fuerte. Eso es necedad. Es más fácil llorar por 1000 pecados ajenos que matar a un pecado propio. Tenga cuidado. Última cosa. No confundamos santidad con bondad. Ese es un error muy grande. Pensamos que ser santos es ser buenos. Y todos queremos ser buenos. Hay gente buena en todo el mundo, pero gente que no necesariamente ama al Señor. La santidad no consiste en especulaciones místicas o en un fervor entusiasta o en austeridades incontroladas. Consiste más bien en pensar como Dios piensa y en hacer lo que Dios quiere que hagamos. Eso es todo lo que significa la santidad. No es ser bueno. Tiene que ver con ser bueno, por supuesto. La santidad nos hace ser mejores personas. Pero solo cuando entendemos la santidad de Dios, también podemos entender lo profundo que es nuestro pecado. Y nuestro pecado es parte del problema que tenemos para entender cómo ser santos. Porque nos consume cuando no estamos alerta. Podemos entender lo profundo de nuestro pecado y es ahí que podemos entender cuán desesperadamente necesitamos la santidad. De acuerdo al estándar humano, la santidad se puede ver y calificar. Usted sabe, cualificar y cuantificar también. De acuerdo al estándar humano, ah, la persona que es buena, la persona que tiene que produce bastante, la persona que tiene buen rendimiento, perfectamente. Y a veces confundimos rendimiento con santidad. A veces confundimos rendimiento espiritual con santidad. A veces confundimos esta forma visible de ver que alguien es bueno con santidad. De acuerdo al estándar de Dios, la santidad concierne al corazón y solamente se puede ver en los frutos. Los frutos de la santidad no son necesariamente la santidad, es lo que sale de la santidad. Y es que confundimos frutos con santidad. Por eso es que la vemos como solamente bondad. Pero la santidad es mucho más que eso. Es mucho más que ser buenos. Jesús no vino para hacernos buenos solamente. Jesús vino para hacernos santos. La santidad es una flor, no es una raíz, porque es un fruto, no es la santificación la que salva. Quien salva es Cristo. La salvación, entonces, Cristo nos santifica. Entonces, ¿qué significa santidad? En pocas palabras, para ir aterrizando. Santidad significa restaurar nuestra imagen a la imagen de Cristo. Volver una vez más al jardín del Edén, al soplo de Dios, diciendo, eres imagen, mi imagen, te voy a hacer a mi propia imagen, para que hagas mi voluntad, sigas lo que yo sigo, ames lo que yo amo. Y es que algunos de nosotros vemos cristianos con sus primeros brotes de felicidad y cristianos contentos y pensamos que deberían ser así para siempre. Otros vemos a cristianos llenos de amargura y cristianos majaderos y estamos seguros de que nunca van a dar ningún fruto. Y se nos olvida esto, que la santidad es un proceso. No es raíz, es fruto. Vamos a ver los frutos de la santidad con el tiempo. Pero la santidad está ocurriendo aquí adentro, en estos dos aspectos. El amor de Cristo, que Cristo nos ha dado, es igual para todos. Todos tenemos la oportunidad de ser santos porque Él nos ha dado su amor y su gracia. Pero el amor de Cristo no baja en el estándar de su santidad. No hace la santidad, no baja la santidad a un nivel más bajo. Más bien lo eleva. Y el próximo nivel del amor de Cristo en cuanto a la santidad se llama sacrificio. Es ahí donde usted y yo necesitamos aprender a sacrificar nuestra propia carne, tomar nuestra cruz, seguirle cada día. Segunda de Corintios 7:1. Purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu. Cuerpo y espíritu, toma eso en cuenta para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. C.S. Lewis cuenta una historia y voy a terminar con esta.
Cuando él era niño, a menudo tenía dolor de muelas. Ah, pero él sabía que si iba con su mamá para decirle que tenía dolor de muelas, su mamá iba a darle una aspirina para calmar el dolor. Y eso estaba bien. Pero muchas veces él se aguantaba el dolor, porque la aspirina le iba a aliviar el dolor inmediatamente. El problema era que el día siguiente su mamá lo iba a llevar al dentista. El problema con eso es que el dentista no solamente iba a ver la muela que estaba doliendo, sino que iba a revisar todos los dientes para asegurarse de que todo estuviera bien. Eso es exactamente, dice él, lo que hace Dios. Dios no solamente quiere darnos una aspirina para un dolor pequeño, para mi pequeño pecado que yo puedo ver. Él quiere que nos demos cuenta, que estemos alerta de que todos nuestros dientes pueden tener algún tipo de carie. Y aunque no lo tenga, Él quiere revisarlo. Él quiere estar al tanto. Él lo va a curar bien. Él va a curar bien la muela que tenemos con carie, pero no se va a detener ahí. Puede ser que eso sea todo lo que nosotros pedimos, que veas solamente ese pecado, que veas solamente esa parte cariada. Él va a querer darnos el tratamiento completo. Eso es santidad. Es las cosas que vemos y las que no vemos. Corramos a Jesús para ser salvos. Dejemos que su salvación trabaje en nosotros nuestra santidad para entregarnos a Él, conocerlo mejor y ser la iglesia que Él quiere, una iglesia santa. Termino con el texto: humíllense bajo la poderosa mano de Dios para que Él los enaltezca a su debido tiempo. Dejen todas sus preocupaciones a Dios, porque Él se interesa por ustedes. Sean prudentes, manténganse despiertos, porque su enemigo, el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Resístanle, firmes en la fe, sabiendo que en todas partes del mundo los hermanos de ustedes están sufriendo las mismas cosas. Después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, después de que hayan estado incómodos, después de que su deseo por ser santos los haya llevado a un lugar de sacrificio, Dios los hará perfectos, firmes, fuertes, seguros. Este es el proceso de la santidad. En el mismo Dios que en su gran amor nos ha llamado a tener parte en su gloria eterna en unión con Jesucristo. A Él sea el poder para siempre. Amén. Es la oración de Pedro. Es mi oración para ustedes.